Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a este nuevo encuentro del ciclo de conferencias en relación con temas de lenguaje claro, organizado por el Instituto de Formación. Nosotros hoy vamos a tener una invitada muy especial, que es Cristina Carretero. Ella es una de las personas que yo diría que se tiene que considerar como un referente dentro del mundo del lenguaje claro. Porque hace años que viene trabajando en relación con el tema del lenguaje claro, y además es una de las que lleva como la bandera de pionera en el mundo del lenguaje claro. Cristina Carretero es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido abogada en el Colegio de Abogados de Madrid y desde 1998 ejerce como profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas. Y también dicta grado y en posgrado, imparte asignaturas en Derecho Procesal y de Oratoria y Redacción Jurídica en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Pontificia Comillas. Comenzó su trabajo de investigación sobre la comunicación jurídica con la creación del Grupo de Investigación Derecho y Lenguaje en 2005 y desde entonces sigue entusiasta, ¿no? Está entusiasmada con esta investigación. Ha dirigido y participado en proyectos de investigación y proyectos de innovación docente, en proyectos de aprendizaje y servicio, todos con la temática de la comunicación jurídica clara. Ha sido representante de la Asociación Clarity International en España durante 5 años, ha formado parte de los equipos de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, en la que dirigió el informe sobre políticas públicas comparadas. Ese informe lo pueden buscar en internet, de verdad, es una joyita, búsquenlo. Posteriormente ha sido asesora de la Comisión para la Claridad del Lenguaje Claro en el mismo ministerio, ha impartido ponencias sobre comunicación jurídica en diversas instituciones y países como Alemania, Bélgica, Hungría, Argentina, Chile, México y Colombia, por decir algunos países, pero en realidad son muchos más. Es autora de diversas publicaciones sobre cuestiones de comunicación jurídica y desde el punto de vista de la sencillez y de la claridad, como muestra el libro Comunicación para Juristas. Otra joyita que es súper recomendable, búsquenlo, que lo pueden adquirir, lo pueden comprar por varias vías de e-commerce. Bueno, Cristina, bienvenida a este encuentro tan particular, el día de tu cumpleaños encima, ¿no? Sí, sí, pues nada, No sé si muchísimas decirte gracias. felicitaciones o perdón, o diría las dos cosas juntas. Siempre felicitaciones, siempre es uno más, siempre se suma, así que fenomenal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Instituto de Formación Política y Gestión Pública y a la Secretaría General, Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y agradecimientos en general y por todos, pues a la doctora Nuria Gómez Velar, también amiga ya, a Vanina Azzaro, que no sé cómo se dice, ella me dirá. Azzaro, gracias. Y bueno, a todos los amigos que estáis ahí, que ya cada vez, pues lo de sumar no solo años, sino también amigos, como Valeria, como Carmen de Coco, como Antonio, Germán, Susana y tantos que de verdad son personas a las que aprecio mucho, admiro y de las que siempre vamos a aprender. Así que bueno, pues estos son actos compartidos que se agradecen y bueno, pues que el público asistente quiera pasar un rato con nosotros, pues a mí me da siempre mucha alegría, de verdad. Bueno, pues si os parece empezamos. ¿Te parece? Sí, sí. Ahí pongo para transmitir. Quiero contarles además que, bueno, en esta sesión nos están acompañando Valeria Colela, que es asesora lingüística para la Secretaría Legal y Técnica, Carmen de Cuco, que también trabaja con nosotros, muchas veces participa en los eventos como los encuentros de gobierno abierto, y que, bueno, en esta sesión quisimos que nos acompañaran porque, bueno, así podemos hacer una interacción mucho más amena, más cercana, en fin. Y además Carmen de Cuco dentro de poco también va a exponer, así que esto es casi como un preludio para ese encuentro también. Y obviamente ya la nombró Cristina, Vanina Azzaro es
la organizadora de este encuentro junto conmigo. En realidad yo molesto y Vanina es la que hace el trabajo pesado. Bueno, dicho esto, empecemos, por favor. Pues empecemos y darte las gracias porque, como le he dicho a Nuria, que soy un típico caso de persona que no sabe hacer dos cosas a la vez, le pedí que compartiera el contenido, entonces yo voy avisando y vamos, pues pasa cuando quieras de diapositiva. Y lo que vamos a ver ahora es el índice de los contenidos, que básicamente redunda sobre la idea de cómo interactúa la claridad comunicativa con los ciudadanos, con todos nosotros, y cómo nosotros somos corresponsables de esta claridad, o sea, tanto como emisores como receptores. Entonces vamos pasando a la siguiente. Esto de la claridad comunicativa como compromiso social y ético, me gusta la idea tocarla porque hay muchísimas personas y cada vez, por fortuna, más expertos, lingüistas, periodistas, sociólogos, juristas, médicos, que nos vamos involucrando desde nuestros pequeños campos. Pero yo creo que hay algo transversal que precisamente es ese compromiso que deberíamos tener todos más allá de nuestras pequeñas individualidades o nuestras burbujas de trabajo y pensar que detrás tenemos, cada vez que emitimos un mensaje, tenemos a una persona y a veces a muchísimas personas. Tomarlo como un compromiso me parece que es asumir una responsabilidad que nos va a hacer más grandes como seres humanos. El lenguaje nos conforma como seres y yo creo que solo resulta eficaz y humano si es claro y se llega a comprender bien. Eso indica una preocupación por los demás. Entonces, yo creo que hay varios puntos que inciden en este compromiso social y ético y los he dividido en diferentes apartados, como pensar en primer lugar en lo que tiene de inclusivo y de posibilidad de acceso de toda la información y no solo a la generalidad, sino que en este caso debemos pensar en los colectivos más vulnerables, en personas que hablan otras lenguas y cuando llegan a la que hablamos nosotros no la dominan bien, para tener una especial mirada de cuidado, personas jóvenes que tampoco tienen suficiente formación, personas que no han accedido casi a la educación y presentan un grado de analfabetismo o una alfabetización muy escasa, personas que tienen dificultades intelectuales, dificultades cognitivas. Por otra parte, esta claridad comunicativa lleva a la transparencia que estamos exigiendo siempre a las instituciones y es una forma directa, más allá de que nos proporcionen pues, cifras, datos, informaciones, si lo hacen con un lenguaje claro, es como realmente esa transparencia cobra eficacia, previene conflictos y posibles malentendidos, pero esto no nos pasa desde una conversación entre nosotros ahora mismo. Es que me estoy acordando, a veces tengo preparadas las cosas, pero es que de repente me acuerdo de algo. Soy una persona muy despistada. Entonces, esta misma semana me caigo por unas escaleras. O sea, luego sigo con el hilo, veréis. Pero me recogió un chico por la calle, muy amable, estaba muy asustado de cómo me había caído y si me había hecho algo. Pero lo que me dijo al final es, ¿sabes que te has caído como una profesional? Y yo, que estaba sentada en el suelo en medio de la calle, digo, ¿qué estará? Digo, ¿cómo que una profesional? Dice, es que te has caído como Camavinga. Dice, tú sabes cómo se cae Camavinga, ¿verdad? Bueno, Camavinga, para quien no sea muy aficionado al fútbol, es un jugador del Real Madrid que por lo visto es como un gato y que sabe caerse muy bien. Bueno, pues claro, yo en ese momento tuvimos un problema de comunicación porque yo no sabía, sí sabía quién era Camavinga, pero no sé cómo se cae. De hecho, sé que después, cuando terminemos, esté más tranquila, buscaré a ver cómo se cae este hombre para saberlo. Entonces, veis, de una simple
conversación, cómo puede haber un malentendido o una dificultad. Entonces, si esto nos pasa con nuestros padres o con nuestros hijos, o con una conversación con un tipo que te encuentras por la calle, ¿cómo no va a pasar a nivel más grande, ¿no? Más general, más institucional? Entonces, si este hombre se para a pensar, pues igual esta señora tirada aquí en el suelo no sabe quién es Camavinga, pues me traduce. No, es que se cae bien, sabe cómo girar las piernas para no hacerse daño, que es lo que en el fondo me quería decir. Bueno, total, que yo me he sentido muy bien, ya sé que, aunque sea torpe, caigo bien. Bueno, ¿y qué más? He pensado en compromiso social y ético, que fortalece la autonomía de las personas, que nos ayuda mucho a esa palabra que se dice ahora tanto, esa de empoderarse, que parece que a uno le salen musculitos, ¿no? Pues sí, de alguna manera te salen los musculitos del sentirte más seguro, de confiar más y decir, yo esta situación la puedo manejar. También yo creo que implica empatía y respeto por los demás. Y finalmente, pues me acordaba de una frase que solía decir Ortega y Gasset, citando a Goethe, decía, yo me declaro del linaje de esos que van del oscuro hacia lo claro, aspirando a ello. No sé, es exacto, pero... Y digo, yo también me declaro de ese linaje. Si pasamos... Esto, bueno, voy a decir que este trabajo es una conversación que viene de una ampliación y renovación de una conversación que ya tuvimos Nuria y el equipo de personas de la Universidad de El Salvador. Entonces, esta diapositiva la traje también porque, digo, refleja un poco lo que a mí me pasó con este chico que acabo de contar. Digo que cuántas veces, esto es de ferretería, pero cuántas veces, pues en vez de decir un tornillo decimos un clavo de rosca o nos inventamos esto del cable visión cuando queremos decir, deberíamos decir otra cosa para que nos entiendan los demás. Entonces, lo primero es fijar un poco qué es lo que nos parece claro, porque cierto es que cuando tienes una conversación hay una persona que te va a decir, yo lo he expresado muy claramente, no sé por qué no me entiendes, y a veces surgen discusiones por ahí. Y realmente, pues bueno, aquí lo que en esta diapositiva se refleja es la precisión de cómo lo podríamos conocer para que no haya equívocos, porque son términos más precisos, y cómo nos manejamos, y además dependiendo de los sitios, pues sabéis, en Argentina hay palabras que si yo las digo y probablemente se me escape alguna, pues ya tengo que pedir disculpas con antelación porque seguro que diré alguna de estas que es un poco fuerte o sin intentarlo, ¿vale? Y luego en determinados localismos que ocurre exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es claro? Bueno, pues si pasamos, pues, esto lo hemos discutido desde hace un montón de años. ¿Y qué es lo claro para ti? Y sabemos que hay una definición más o menos estandarizada de la Federación de Lenguaje Claro, de Plain Language, y desde hace unos días pues ha salido en este mismo junio de este año la norma ISO, que, bueno, ISO es la Organización Internacional de Normalización, la que publica estándares, es decir, estándares son modelos, tipos, para que todos podamos ver o decir qué es algo que es claro o que se considera claro, ahora sí a nivel internacional. Como lo han sacado en inglés y francés, esta es un pantallazo de lo que nos mandó la asociación, tanto Plain como Clarity. A mí me llegaron al correo, a muchos de vosotros os pueden haber llegado igual. Entonces veis que estaba ahí en inglés. Entonces lo que han sacado son, pone parte 1 y son principios rectores y directrices. Si pasamos a la siguiente, bueno, ahí está el enlace. Si pasamos a la siguiente diapositiva, os he puesto, bueno, quizá la anterior, ¿no? ¿Hay una anterior? Esa. Aquí está la denominación exacta en español, son dos. Esta que está en inglés y luego la siguiente, que ya solo lo he dejado, la que tenías antes, Nuria, esta que está puesta, principios rectores y directrices. Cuento muy brevemente
que los principios rectores se basan en la propia definición de la Federación del Lenguaje Claro, y viene a decir que algo está en lenguaje claro cuando los lectores tienen y encuentran lo que necesitan, es decir, hay facilidad para hallar lo que buscan y lo que sea relevante para ellos, lo comprenden y lo pueden utilizar, o mejor dicho, lo pueden comprender y lo pueden utilizar. Después de esos principios rectores hay unas directrices en esa norma ISO. Entonces las directrices son, yo creo que del todo lógicas, porque nos habla, por ejemplo, de cuestiones, mirad, os cito algunas y decidme si no os suenan ya, yo creo que a todos. Identificar primero qué lector tienes enfrente y sus circunstancias, pensar en el tipo de documento que se necesita para redactar, porque todo va de redacción, no es para lenguaje oral. Después, en estructurar bien el documento, que se pongan índices, que se coloque al principio lo más importante para que no tengas que leerte 25 páginas y vayas directo al grano, que haya enumeraciones, que diseñes con un determinado tamaño de letra, que sobre todo para los que tenemos ya presbicia, pues nos viene fenomenal. Lo de la letra pequeña siempre es un oscurantismo de alguna manera. Que utilices negritas, pero sin abusar de las negritas, que elijas muy bien las palabras y evites las ambigüedades, es decir, que tú utilices algo sencillo, que digas, tiene usted que escribirme, sí, imaginad que es una administración, tiene usted que escribirme mediante un correo electrónico. Eso es mucho mejor que digas, comuníquese con la administración. Porque claro, la primera pregunta que te surge, vale, ¿yo cómo me comunico? ¿Qué quieren? ¿Que vaya presencialmente? ¿Tengo que mandar un correo? ¿Me vale un WhatsApp de la institución? Entonces, no, diga cómo lo quiere exactamente y nos va a ahorrar mucho tiempo. Luego te dice que, por ejemplo, evites las abreviaturas, cosa que no solo en el mundo jurídico, ahora veremos que en casi todos los mundos utilizamos demasiadas abreviaturas que no por familiares son conocidas. Las frases sujeto, verbo y objeto nos dice, o sea, es que nos suena todo como lógico, pero es la base de que todo el estándar tenga sentido, ¿no? Nos dice elementos que aporten claridad, tales como las imágenes. O sea, estas diapositivas que vamos a ver están cargadas de imágenes porque a mí me resultan muy visuales y me ayuda mucho. Y luego pues te dice, revisa y si quieres, evalúa tu documento. Y entonces hay una plantilla de evaluación al final donde podemos ir clicando, pues esto sí tiene las frases cortas, esto pues sí ha añadido imágenes que ayudan, esto sí está bien construido sujeto, verbo. Y yo creo que al final podemos evaluar, bueno, pues este documento sí pasaría como documento claro o no, y podemos decidir mejorarlo en función de esas directrices, cosa que es un buen paso adelante. Si pasamos, bueno, aquí digo el famoso ciudadano medio porque Nuria creo que le conoce muy bien. No sé si se llamaba María Luisa, el ciudadano medio, o quién era, Nuria. Nuria está diciendo, ¿y qué digo yo ahora? No, creo que era María Luisa, el Era María referente Luisa. que se tomaba así. La ciudadana media, ¿no? Claro, en Argentina sí. sería Doña Rosa. O puede ser Doña Claro. Rosa. Y no es medio ciudadana, sino ciudadana media. A ver, esto, cuando se habla del ciudadano medio, que siempre me ha producido a mí mucha curiosidad, parece que en cada país tenemos un objetivo de buscar ese famoso ciudadano medio que por supuesto no existe, pero al que nos tenemos que referir también como estándar de claridad o de posible público si queremos hacer algo intermedio. Porque claro, es que muchas veces decimos, fíjate en tu receptor. Ya, pero es que muchas veces en tu receptor tienes gente joven que está a lo mejor estudiando la ESO, tienes gente mayor que ha podido estudiar o no, que tiene mayor facilidad o no, que ve o no ve, que oye o no oye. Entonces es realmente difícil buscar un ciudadano medio. En España, por ejemplo, yo me fijé por buscar alguna característica también transversal en el nivel de estudios. Entonces, cuando veo que la mayoría
de las personas tienen una educación que llega a lo que llamamos aquí la educación secundaria obligatoria, que es hasta los nuestros 16 años, dices, bueno, pues si yo me tengo que dirigir como comunicación, digamos, estándar, media, a personas que tienen una educación mayoritariamente de hasta los 16 años, tengo que tener muchísimo cuidado y muchísimo cariño también cuando redacto alguna o cuando hablo con alguien, porque podemos volver a Camavinga, ¿no? Pero hay que tener esa consideración y esa empatía. En la siguiente os pongo algo que para los españoles puede ser realmente triste y que es un ejercicio que viene bien que se haga en cada país. Yo lo hablé en una ocasión con Nuria y yo creo que vosotros no teníais este problema, porque en España hemos ido descendiendo en el nivel de lectoescritura. De hecho, hemos ido retrocediendo bastante en la pandemia más, pero una vez que ha pasado la pandemia, seguimos un poco en ese, por lo menos estancados en ese retroceso y no ha habido avances. Entonces, eso también es un factor a tener en cuenta, porque igual, pues claro, esto no es Dinamarca o no es Finlandia, la famosa Finlandia con una educación estupenda, y el nivel es el que es. Entonces, no se puede perder de vista tampoco. Como hay asimetrías, tiene que haber compensación, y la compensación tiene que venir desde el comunicador. Y si un día, pues en España, sube este nivel, pues yo creo que cuando nos dirijamos a los demás, pues podemos subir un poco de nivel, pero si no, y ojo que no estoy diciendo rebajar la forma de expresión, pero sí elegir bien los términos y la forma de decirlo, porque es que si no, no llega. Y si no llega, perdemos toda la eficacia, estamos perdiendo el tiempo y se lo hacemos perder a los de enfrente. Si pasamos... Bueno, esto es una diapositiva más en que incidía en lo mismo y se hacían eco los medios de comunicación, en este caso la radio y televisión española, y ponían, situaban España en medio de los países europeos de la OCDE y se veía ese atraso, la verdad, de penita. Pasamos las preocupaciones generales y la aportación de los mensajes claros. Esto fue porque, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que me fijé en esto porque esta señora de se llama Clear Talk, o sea que ella se dedica a estudiar la comunicación clara, se había fijado en que la consultora Morning Consult hizo un estudio para ver qué es lo que nos preocupaba fundamentalmente a la ciudadanía. Y entonces salió la salud, el dinero y la alimentación. Y dije, pues vamos a tirar por ahí. Entonces, si pasamos, pues he puesto un oso sobre la comunicación médica. Me daba mucha penita ver ese oso, pero me parecía una metáfora de lo que íbamos a ver. Pasamos, tema de salud, y pongo, estas son mis analíticas. Bueno, he puesto la parte buena para no poner la parte chunga, pero si lo miramos, pues claro, estábamos hablando antes, siempre nos metemos con las referencias legales, con los acrónimos, con la LOPJ y cosas así que no controlan los demás. Pero la verdad es que esto es de uso diario y cuando nos dan una analítica, yo no sé vosotros, pero yo siempre ando tirando de gente que pueda controlar esto, porque menos mal que desde hace tiempo, por lo menos aquí, te ponen las flechitas de para arriba y para abajo para indicarte si estás bien o mal, pero sinceramente es que yo no sé, o sea, veo ahí GPT, que es como lo del chat GPT, y a mí no me dice absolutamente nada. Me dice que son enzimas, pero vamos, que yo no sé. Entonces, yo creo que en un tema como las analíticas, por ejemplo, tampoco costaría tanto poner abajo una especie de pequeña explicación porque es de uso común. Y entonces, igual que nos reivindican muchas veces a los juristas que demos explicaciones en algo que puede ser de uso más común, yo en tema de analítica sí que diría, por ejemplo,
igual que te puede poner el ácido úrico o el colesterol, pues cuando hay siglas, ahí yo también diría, decidnos qué es, una mínima explicación. O sea que esto es por el refrán de en todos sitios cuecen habas. ¿Lo decís igual? Sí, vale. Pues que en todos sitios pasa esto, la falta de comprensión de lo que se nos está y seguimos con la salud. Esto es real, lo sacó el periódico La Vanguardia y esto se lo daban a una persona a la que le acababan de hacer una pequeña intervención. Y estos son los consejos. Entonces le dicen que tiene una hematuria post-RTU, que hay que buscar, eso se llama resección transuretal de la próstata. Y quiere decir que por la próstata entra un tubito que tiene una luz y al final tiene un instrumento cortante. Entonces esa persona lo que tiene con esa hematuria pues es un sangrado. Es sangre en la orina. Y entonces lo de beber agua es lo que más se entiende y dice si fiebre o RAO. Y claro, el RAO es que te quedas otra vez exactamente igual y dices ¿qué? ¿Qué tengo que tener? Bueno, pues el RAOS es una retención aguda de la orina que puede aparecer tras este tipo de intervenciones. Esta persona, obviamente, y por eso lo sacó el periódico La Vanguardia, pues se queda exactamente igual. Luego de ciprofloxacino tendrá que buscar y saber que es un antibiótico, porque si no, con esto, la verdad, esto es un mensaje no claro en tema de salud. Pasamos. Esto es la Organización de Consumidores y Usuarios Española, la OCU, y preguntaba, ¿adiós al prospecto en papel? Y entonces es cuando preguntaron y llegaron a la conclusión de que no se podía estar de acuerdo porque el prospecto en papel hoy por hoy, ojo, dentro de 20 o más años o unos pocos menos, pues a lo mejor no se usa. Aparte de por cuestiones de medio ambiente, porque todo el mundo puede acceder a la información. Pero no es fácil, porque mirad, aquí pretendían sustituirlo por códigos QR, que está muy bien. Pero primero, hay que tener un móvil de los llamados inteligentes. Más importante que todo eso, y es el gran miedo de muchas personas que viven en zonas un poquito aisladas, y no es que tengan que vivir en medio de 300 kilómetros una casita sola, es que hay zonas a las que no llega buena cobertura. El otro día aquí en Madrid estaban dos personas de la radio, una en su casa aquí en la Plaza de España, que está en medio de la Gran Vía, en medio de Madrid, y estaba conectada con su programa y no tenía buena cobertura. Y decía ella, bueno, era Alaska la cantante, decía, es que tengo que salir de la cocina porque si no es que no se me oye. O sea, si esto pasa en zonas donde supuestamente hay buena cobertura, pues imaginad, y le pides a una persona que se haga un código QR suponiendo que sabe que es un código QR, que tiene el teléfono, que tiene cobertura y que tiene dinero para mantener la telefonía. Es decir, se está pidiendo a veces demasiado pensando en un mundo feliz, en el mundo de Huxley, y la realidad económica y social va por otro lado. O sea, no va en caminos paralelos lo que muchas veces se pide con la realidad social que hay. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una cosa es que sea un globo sonda. Bueno, ¿qué os parece? Sí, preguntad y ya veréis lo que sale. Porque ¿quién necesita mayoritariamente y cada vez más? Pues según nos vamos haciendo mayores, estos que nos vamos haciendo mayores. Y para nosotros, pues muchas veces es más fácil. A lo mejor yo estoy en una edad que, bueno, pues estoy en el eslabón perdido ese, entre los que lo mismo te lo lees en papel que te haces el código QR. Pero hay muchísima gente, muchísima, que no tiene ni acceso. Entonces, lo primero, consideración y respeto. Volvemos con estas palabras todo el tiempo. Pasamos. Test de la propia OCU, Organización de Consumidores, sobre las instrucciones para dar un jarabe a un niño. Yo no sé si habéis tenido esta experiencia. Yo la he tenido y tener que ponerme a echar pequeñas cuentas de si estaba dando y yo he dado alguna sobredosis. Afortunadamente lo pueden contar, hubiera sido responsable si no, y yo podía haber acabado, no sé si en la cárcel, menos mal que no,
pero vamos, de hallar los miligramos desastrosamente mal, eso a mí personalmente me ha pasado. Y entonces hicieron una encuesta y vieron que la mayoría de gente le pasaba como a mí. O sea, yo soy también como María Luisa, la ciudadana media, que no sabe bien, vamos. Y no tengo excusa, ¿vale? Soy de letras y estudié griego y latín, pero no es excusa para no saber transformar los mililitros en miligramos y estas cosas. Pero bueno, también nos lo podían poner un poquito más fácil. A mí si me dicen una cuchara de estas soperas o así, pues casi me entero mejor. Pero bueno, los mililitros, vale. Pasamos. Aquí venían las soluciones. ¿Veis? Bueno, a mí es que como me salió mal, y yo estaba haciendo la encuesta para que veáis que me salió mal. Pasamos. Hay otro tema en relación con esto, que es el problema de emocionalmente cómo estás cuando le tenés que dar el jarabe a un nene. Sobre todo como tenga muchísima fiebre, por ejemplo, vamos a ponernos en algo, digamos, suave, ¿no? No muy grave. Efectivamente, o sea, en ese momento empezar a hacer cuentas. Claro, y si no durmieron, y si estás nerviosa, y si llora, todo eso también es parte del problema. Y no sé si el que escribió esto, la persona que escribió esto consideró el factor emocional. Digo, te estás dándole una cucharada de jarabe, no es tan complicado, pero en ese contexto es complicado para el que tiene que dar la cucharada. O sea, necesariamente vas a dar las cosas mal. Yo creo que das totalmente en el clavo. Falta muchísima empatía, falta muchísimo corazón, cuando estamos expresándonos, porque efectivamente es raro que alguien se pare a pensar a ver cómo está esta persona. Mi experiencia, por ejemplo, es cuando tienes que llamar al 112 porque tienes una persona. Yo la última vez que tuve que llamar, un motorista caído en la calle. Yo no sabía cómo estaba, pero sabía que no le tenía que quitar el casco porque le podía generar una lesión cervical como mínimo, ¿no? Entonces llamo al 112 y yo sé que ellos tienen un protocolo y tienen que atender así, pero he visto, como en mi caso, intenté quedarme más o menos calmada en la medida que pude, pero he visto mucha gente diciendo, pero insultando, pero son imbéciles, pero que se está muriendo, no lo sé, no sé cuánto. Claro, ellos que tienen que saber en ese momento si mandan a una unidad o mandan a otra que esté equipada de determinada manera, tienen que hacer un protocolo de preguntas. Pero como el que está llamando está súper nervioso y no lo sabe, aún genera mucho más nerviosismo. Y yo creo que si le explicaran mínimamente en 2 segundos eso, esa persona no se ponía tan nerviosa y podía responder más tranquila. Pero bueno, es lo que hay. No sé si vas a decir, Nuria, algo. Era eso nomás. Vale. He cogido esta página porque me ha hecho gracia. Esta es de esta semana o de la semana anterior, que decía: los médicos hablan claro. Y digo, hombre, aquí dice que hablan claro, o sea, que ya dan por supuesto que normalmente no hablan claro, ¿no? Y dice: no consumas estas 4 latas de conserva, para no dejaros así con los nervios de a qué se referían. Se referían, a ver si las llamáis vosotros igual, las de chopet, llamáis chopet pork, que son como, es un fiambre que es de cerdo y bueno, pues un poquito graso. No sé si es picadillo, pero bueno, luego se puede, chope pork, pero dice que eso no se consuma porque tiene un contenido de grasas muy alto. Luego dice fabada. No sé si allí coméis fabadas, son las judías blancas estas de la zona asturiana española, que están tan buenas, pero que también. No, acá comemos guiso de lentejas, guiso de porotos o locro. Parecido, sí, no, con las judías blancas es la fabada. Luego dice melocotón en almíbar y salsas. Y decía por qué, pero que me hizo gracia que pusieran los médicos hablan claro, ¿no? Pasamos. Sí, estaba buscando lo del chope. El chope. No te preocupes, el chope. Eso es para comerlo. Eso es para comerlo. Es como una especie de salame, un encurtido eso. ¿No? Sí, pero blandito. Blandito. Sí, me suena que debe ser lo que acá se llama pernil de cerdo o algo así. Puede ser porque es blandito, ¿no? Sí, es uno de los fiambres más baratos.
Sí. Y el hecho de que no estén buenos que se conserven en latas es por la interacción que tienen con el tiempo, con todo lo que es metal y toda Claro. la intoxicación que puede generar. Que absorbe, ¿no? Parte del metal, es posible. Sí, sí. Bueno, yo tengo que confesar que lo como, me gusta, pero de vez en cuando me doy el caprichillo, pero bueno, sí, ahí está. Ya los médicos nos dicen que procuremos minimizar por lo menos la ingesta. Luego, como buenas prácticas, el primer diccionario de medicina ilustrado que dirigió la profesora de la universidad, Rosa Estopá, me gusta porque ella decía que había estado en contacto con familias de niños con enfermedades raras y los grandes problemas que habían tenido. Y vuelvo a lo que decía Nuria, ¿en qué estado emocional estás cuando tienes a tu hijo con una enfermedad rara y tienes que ir a acudir a lo mejor a alguna urgencia? Te están informando de qué tiene en ese momento, cómo le tienes que tratar, qué le tienes que dar. Y claro, si el lenguaje que te emplea el médico te aporta un factor más o un elemento más de intranquilidad, lo que estás tú es agravando la situación general. Entonces esta profesora realiza este diccionario que me parece precioso, y si pasamos de página para ir viendo cómo son, porque son las diapositivas, pues aquí va por el diccionario, pasamos, entonces la primera es la alergia, y lo que hace es, como es un infantil, o sea, es tema infantil, pues dice un ejemplo del diccionario, alergia, y te explica lo que es la alergia con palabras y una explicación muy sencillita. Y luego además veis esta franja verde que tiene ahí abajo, es porque también lo puedes escuchar, o sea que facilita la accesibilidad de varias maneras. Si pasáis, para que los niños lo entiendan bien, pues ha utilizado a niños que lo dibujen. Dice, alergia, según, pues claro, esto que pone aquí, se ve el árbol del que están cayendo las semillitas, y lo que sale de la boca del pequeñín que hay abajo, pequeñina, es un achís, que lo ha puesto achís. Y luego, ¿qué te pasa cuando pues tienes alergia? Pues que te salen granitos, tienes una reacción. Y yo creo que, vamos, cualquiera lo entiende perfectamente. Si pasamos, vale, el dinero, que nos preocupa mucho, lógicamente. Entonces pasamos y por una parte vemos igual lo que nos dicen o lo que nos venden las entidades, y luego la realidad también. Aquí nos dicen, no puedes incluir en el anuncio la palabra regalo, porque luego te va a llegar la declaración de la renta y te va a decir, esas toallas que tienes, esto es un pago en especie y eso computa como una ganancia que tú has tenido. Ostras, pues no lo llames regalo, porque es que encima luego lo tengo que transformar en una cuantía que yo no había pedido. Tú me la has regalado, pero resulta que es que he tenido una ganancia patrimonial. Entonces, esto se va alertando de esto. Fijaos que son periodistas muchas veces los que ponen las alertas. Pasamos. Aquí en el siguiente, si nos pasa Nuria, adiós a la letra pequeña de los bancos, sus anuncios deberán ser más claros y legibles que nunca, porque ya sabemos todos lo que ha pasado con las letras pequeñas, aparte de no poderle leer. Esto ha terminado muchas veces en pleitos, y pleitos que han llegado hasta los más altos tribunales, porque claro, se estaba escondiendo la información. Entonces, lo que se ha dicho es, o lo pones en letra al mismo nivel, aunque tengas que aumentar a veces los folios. Pero bueno, aquí lo que le podemos sugerir a las entidades bancarias, a quienes se ocupan de nuestro dinero, también es ahora que puedan leer la norma ISO y adaptar toda la información que tienen, porque claro, entonces pondrán al principio la información que nos interesa. Pues si es un fondo que te quieren vender, te vamos a vender este fondo, te va a costar esto y esto es lo que vas a tener que pagar como intereses. Yo quiero verlo así, porque si me tengo que leer 28 folios, pues claro, te echa para atrás, no te los lees y luego te dicen que es que estaba ahí, ya, pero es que es una forma también de encubrir lo importante. Pasamos. Servicios financieros, esto es un banco, el BBVA, y nos dice transparencia, claridad y responsabilidad. 3 principios que se resumen en uno, y es una palabra que utilizamos mucho también en la investigación del lenguaje claro, porque hablamos de la generación de confianza. Entonces,
¿Veis cómo se van haciendo eco las entidades de aquello que nos parece que es lo lógico y lo aspirable? Pasamos. Ponen concretamente es que sea claro, que no quede la información escondida y que aquello que se comunica sea, y fijaos, dice, fácil de entender y de encontrar. O sea, están recogiendo lo que ahora aparece en la norma ISO. Bien, pasamos, luego llega la realidad. Y la realidad con este señor, con una campaña que ha sido famosísima en España, es un señor mayor que en change.org hizo una campaña que se llama Soy mayor, no idiota. Yo creo que pocos títulos son tan claros como lo que pretendía este señor. Las dificultades que planteaba tienen que ver con la claridad, pero también con la accesibilidad. Entonces, yo he visto imágenes en las que van personas, y me he parado ya por muchas veces por la curiosidad, porque estamos investigando estos temas. Te paras muchas veces a mirar cómo está sacando dinero una persona mayor y que a mí a veces por estar mirando a ver cómo les iba, me dicen, hija, ¿me puedes ayudar un momento? Yo he ayudado a muchísimas personas que no deberían necesitar ayuda de nadie porque lo que decíamos antes, tenemos que conseguir la autonomía, pero no damos los medios. Entonces, él lo que intentaba era que hubiera ayuda de personas que pudieran explicar presencialmente, más que un robot con un... Primero te ponen la música de Para Elisa 20 minutos, luego alguien se supone que te da pulse 1 o pulse 5 y claro, te da 5 opciones, luego no te acuerdas de cuál era la segunda, que era la que te tocaba, lo tienes que escuchar otra vez. Entonces lo que piden es ayuda para que haya personas que estén explicando. Yo creo que esas personas que estén explicando además deberían también tener unas mínimas nociones de cómo se comunica claramente para ganar tiempo, para ayudarles y para hacerles sentir, volvemos a esa palabra que no es que me guste mucho, pero que es muy, muy metafórica, la del empoderamiento, ¿no? Que tú te sientes importante en la situación en la que estás. Es tu dinero, te tienen que atender, el banco está ganando dinero contigo, lo mínimo que puede hacer es atenderte como debes. Y si eres una persona con el maravilloso colectivo de los mayores o ancianos, de los que algunos nos encontramos ya en el borde del precipicio, pues mejor. Pasamos. Hay una, perdón que meto una cucharadita, cuando acá pasó algo parecido, hubo todo un movimiento, y es más, creo que fue con BBVA, una publicidad que ellos hicieron, que subestimaban cierto comportamiento de las personas mayores, de los adultos mayores. Entonces, acá hubo una movida que implicó, por un lado, una actitud de discriminación por subestimar a los adultos mayores. O sea, venía por el otro lado de soy mayor, no idiota, que era que a veces los tratan como si fueran personas que no tienen la capacidad cognitiva como para entender cosas básicas. Es decir, si te dicen, tiene un teclado enfrente, está bien, eso puede llegar a ser importante. Tiene números del 1 al 9, los estás viendo, eso es casi como subestimar a la persona. Y eso se percibía que tenía una buena intención del lado del que lo armó, quedaba como si fuera una agresión por subestimar al otro. Se llama bullying positivo eso en lingüística, y es una forma de agredir, esto de tratar con demasiado cuidado, demasiada amorosidad en un contexto en el que por ahí no es necesaria tanta. Sí. Y era justamente la contraria de lo que vos estás contando. Pero claro, hay que encontrar un punto medio. Los excesos siempre son malos. Efectivamente. Pero además de encontrar un punto medio, no se tiene en cuenta la importancia que tiene en la comunicación clara, la escuchar lo que la otra persona necesita. Muchas veces las respuestas que nos dan los servicios telefónicos de atención al cliente o atención al ciudadano son respuestas tan automatizadas que las repiten sin prestar atención a lo que uno está consultando. Y eso para las personas mayores es mucho más frustrante todavía, porque ellos no tienen otro medio de comunicación, más que por ahí llamar al teléfono a esas líneas de atención gratuita. Y lo mejor sería que las otras personas escucharan bien
lo que están preguntando. Sí, por eso yo estoy con ellos, reivindicando la atención personalizada y da igual que sea presencial, pero que haya una persona que además intente detectar si se está entendiendo esa información, la pregunta, si comprenden. Primero, si el que está preguntando está entendiendo la pregunta y si el que está respondiendo ha entendido la respuesta. O sea que es bidireccional totalmente. Y la escucha yo creo que es un pecado generalizado. Vamos a toda pastilla por la vida, vamos tan rápido que es como una necesidad de hablar, 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 pero ¿cuántas veces? Esto pasa en los juicios, por ejemplo, ¿no? En el ámbito jurídico. Están los testigos a veces contando algo y está el abogado que pensando, no está escuchando, está pensando en la siguiente pregunta. Entonces hay veces que tú oyes al testigo, pero si lo acabo de contestar, ¿por qué no estás escuchando? Claro, es que si nos falta de manera generalizada. Bueno, entonces los mayores, dice, celebran que la banca, digamos, se ponga las pilas, pero se han quedado cortos. Entonces, seguimos con problemas de comunicación con los mayores y de acceso. Pasamos, en tema de alimentación, voy a ir un poco acelerando, pasamos, la Organización de Consumidores y Usuarios nos dice ir más allá de la foto, que la foto siempre es bonita. Mirad el etiquetado. Y el etiquetado debe estar prohibido, y de hecho está prohibido, que pueda resultar engañoso. Aquí hay un niño súper sano, súper bonito, que se supone que está comiendo un montón de frutas, pero las frutas no provienen de la trituración, sino que se añaden pues a la leche o a lo que hayan introducido. Entonces hay que mirar bien las etiquetas, pero las etiquetas tienen que ayudar. Lo siguiente, aquí pasaba un poco lo mismo y te dice la clave, esto es noticia del diario ABC, la clave es fijarse en la letra, no en la foto, porque esta gallina es maravillosa, pero vamos a ver qué tipo de gallina es, si es de la gallina estabulada, si produce determinados huevos con determinada calidad o qué. Aquí en la foto te la va a poner, vamos, a mí me ponen a Beyoncé, pero esta es la Beyoncé de las gallinas. Beyoncé, supongo que no nos estás oyendo, no te preocupes, te estamos dejando muy bien. Bueno, seguimos. Sí, una cosita. Acá en Argentina, por ejemplo, a partir de este año, es reciente, se ponen unos rombos negros en los que te alerta, casi es amenazante, de hecho. Cuando vos lo mirás decís, no compro nada porque todo tiene algún problema. Grasas saturadas, exceso en azúcares, lo que sea, te aparecen unos hexágonos negros gigantes que te alertan de todo lo malo que va a tener cada cosa que compres. Yo creo que en algún punto la gente los va a empezar a ignorar porque todo el tiempo te están alertando de lo que no puedes comer. Pero bueno. Eso te pasa, yo no debería, pero sí soy fumadora y claro, tú cuando te compras tu cajetilla de tabaco, al que no le faltan 3 dientes está demacradísimo, otro diciendo produce no sé cuántas muertes. Es que yo me he comprado una cajita de un cuadro de Van Gogh de La noche estrellada, meto ahí y es que ni los miro porque yo, mira, puestos a la claridad, prefería que me dijeran, te vas a poner como una foca. Y yo, oye, pues ya sabes a qué atenerte, pero así con medias tintas tampoco, igual es poco diplomático tal, pero mira, vete directamente, lenguaje claro. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el queso descremado también te encontrás con un montón de... Entonces, al final no podés comer nada. Lechuga, Carmen, comamos lechuga. No, de hecho el agua mineral tiene una leyenda, depende del agua mineral, en la que te dice si por ese formato, hay una de Nestlé que dice exceso en calcio. Madre mía. Es agua, está bien, es agua mineral, pero ya te están diciendo, guarda que si tenés problemas con calcio, no sé, si calcificás no sé qué, no tomes esa agua porque vas a tomar calcio. Sí, y con el sodio pasa terrible. también, o sea que si un día te ves una pelota aquí que te ha salido en la cabeza, resulta que era del agua, has tomado mucho calcio. Pero además te arreglás por un lado y te complicás por el otro. Por otro día había empezado a tomar colágeno, ¿no? Y la médica dijo, guarda, no tomes todos los días porque después podés tener cálculos.
Madre mía, claro, claro. En fin, bueno, sigamos. Bueno, pasamos de esto y vamos a la responsabilidad social conjunta, qué es lo que podemos hacer cada uno desde nuestros ámbitos, ¿no? Porque yo creo que cada una de las personas que nos vea, lo que debería plantearse es, bueno, ya que me he metido en estos ciclos, en estas sesiones, ¿qué puedo hacer yo desde donde estoy sentado, de donde estoy de pie? ¿Qué hago, no? Entonces, bueno, yo he puesto unos ejemplos de lo que hago por si puede servir, pero también os pongo algunos en este caso he puesto el correo que se nos manda para este ciclo, porque cuando quieras hacerte entender, facilita la explicación. Y a mí me parece que aquí, simplemente con mandar un adjunto sobre cómo se usa Zoom, pues me parece ya la delicadeza personificada, porque ¿por qué vamos a dar por supuesto que todo el mundo tiene Zoom, sabe Zoom, cómo utilizarlo o por dónde, qué te puede pasar? Entonces, aquí habéis facilitado, o sea, esto lo estáis viviendo en propias carnes y lo estamos viendo. Estáis facilitando el acceso y la explicación. Si pasamos, veis que esto importa. Y Microsoft, resulta que en una de las yo no me sé páginas que me estaba metiendo, que no recuerdo cuál era, te dice, ¿cuál es tu grado de satisfacción con la claridad del lenguaje? No es una cosa que nos inventemos esto que nos preocupa, es que Microsoft, que no es sospechosa de ser pequeña, está preguntando por esto exactamente. Si pasamos, vamos a pasar directamente, 2, si quieres, Nuria. Yo aquí he colaborado desde la investigación y desde la innovación con los propios profesores y alumnos. Entonces, lo primero fue reunir lo que llevaba años trabajando y haciendo como pequeñitos apuntes. Saco ese libro en el que tiene, para el ámbito en el que estoy, pues una serie de pautas y recomendaciones. Primero es mirarte al ombligo y decir, hacemos muchas cosas mal, y luego cómo podemos hacer algo mejor de manera muy sencilla. Pasamos y vale. Y aquí con los alumnos y con un grupo de profesores decimos, nuestro pensamiento es, está muy bien que haya asignaturas dedicadas a una mejora de la claridad en nuestro ámbito jurídico, pero si no nos ponemos en marcha todos los profesores y desde todas las asignaturas, desde el mercantil, desde el tributario, estamos explicando cada uno como nos parece bien y seguimos fundamentalmente porque somos muy tradicionales y muy clásicos, haciéndolo pues como en el siglo XIX y a principios de XX, pues tampoco avanzamos. Entonces lo que hacemos, bueno, pasamos de diapositiva y vemos, partimos de una serie de recomendaciones. Esto sí es un QR, lo que tiene es un pequeño vídeo que es el que les mando yo a los alumnos, digo, haced el QR, ellos sí lo ven, pero también les doy un enlace en el que se puede ver esas recomendaciones para lenguaje escrito y para lenguaje oral en el ámbito jurídico. Partiendo de esas recomendaciones, les propongo hacer determinadas actividades, igual que mis compañeros, las que ellos quieren implementar, unos a través del cine, otra vez cine jurídico, literatura jurídica, esto, ¿cómo se llama? Bueno, da igual. Hay proyectos, hay retos, es que son muchos tipos de innovación y no los voy a decir todos. Pero bueno, lo que hacemos es aplicar estas recomendaciones cada uno a su proyecto educativo de ese curso, de esa asignatura, y los va implementando. Los resultados los tenemos ahí y es un ebook que hemos sacado de lo que hemos hecho durante 2 años. Eso por ver. Ejemplos concretos, hicimos glosarios, entonces yo les decía, a mí me explicáis una palabra y me la explicáis en lenguaje técnico para que yo vea que os podéis entender muy bien con un juez o con otro jurista, con un abogado del Estado, y luego lo explicáis de manera que, mira, si pasas de diapositiva, ¿veis? Aquí está el principio de doble incriminación explicado en lenguaje técnico. No hace falta leerlos, para que sepáis lo que les pedía a los alumnos. Cada uno, esto lo hizo un alumno, tenía que explicar eso. ¿Qué es el lenguaje técnico? ¿Qué es el lenguaje sencillo? Y luego si quería aportar algo más, como un vídeo, como una noticia o algo que todos los compañeros dijeran, ah, era esto, pues lo aterrizan, ¿no? Si pasamos,
vais a ver a los alumnos en acción. Aquí explicaron todo un caso que iba desde el juzgado de primera instancia, luego pasaba por un recurso a la instancia superior, que era una audiencia provincial, y luego llegaba a la última, que es el Tribunal Supremo, y en este caso decidieron por su cuenta emplear la papiroflexia para explicar los sujetos, el contrato, la cédula de habitabilidad de una casa. O sea, lo que dio márgenes a la creatividad, pero sobre todo lo que rondaba todo el tiempo eran las explicaciones de comunicación clara. Si pasamos, otros proyectos en los que hemos participado, personas detenidas y comprensión real de los derechos, tanto con adultos como con menores, porque es un momento especialmente delicado, el de la detención, en el que, pues otra vez volvemos a lo que decía Nuria, el momento en el que te detienen, bueno, salvo que seas ya un súper reincidente, que entonces, bueno, se ponen a fumar un pitillo tranquilamente, porque dicen, los derechos te los cuento yo, no hace falta que me los leas, ¿no? Pero cuando se detiene por primera vez a una persona, ya sea adulta o menor, el nivel de inquietud y de nerviosismo es grande y es un añadido importante que obstaculiza la comprensión, con lo cual pues trabajamos en, mira, si pasáis, en actas, que se llaman, o sea, esos derechos que se leen en las películas, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado, a hacer una llamada, todo eso, con la organización, es una ONG que se llama Fair Trial, Juicios Justos, y luego con la rama en España, que era derechos, es como el derecho justo también internacional, pero en España. Si entrarais en esos enlaces, que podéis entrar tranquilamente, veréis cómo se quedaron las actas de derechos claros, de derechos a los detenidos claros en España. Un ejemplo es si pasas, por ejemplo, esto, derecho a quedarse en silencio, si pasas de diapositiva, veréis que primero se pone la foto, una de las cosas que recomienda la ISO, ¿no? Pues añade si quieres un aporte. Esto pues es muy internacional, ¿no? Pues si una persona no domina bien la lengua, ya le están diciendo que se puede quedar callada, ¿no? E intentamos cada palabra respetar la información que nos pide la ley de enjuiciamiento criminal que se les lea a los detenidos, pero con el lenguaje más sencillo posible. Y está testado con personas que estaban detenidas en calabozos en Madrid. Si pasamos, veis que menciono otro trabajo en este caso con la Universidad de Castilla-La Mancha, y en este caso era con menores, y también se hace la redacción de las actas de derechos a los detenidos menores, o sea, son los que van de los 14 a los 18 años, que tienen también, son similares a los que conocemos, pero tienen alguna cuestión diferenciada. Y a estos, pues el proyecto que hicimos con esta universidad, que fue muy bonito, si pasáis, veréis cómo se ha hecho. Mira, pasa y veréis que hicimos esto que se llama Mis derechos en claro. ¿Quién es quién? Porque no es solo que te cuenten los derechos, es que te digan qué es un juez, que por mucho que tú puedas decir, ¿cómo no vas a ver un chico de 15 años quién es un juez? Bueno, pues no lo tienen claro. No tienen claro quién es el juez, quién es el abogado, quién es un fiscal, quién es un equipo psicosocial. No tienen por qué saberlo y de hecho no lo saben. Y luego, ¿qué me va a pasar? Porque sobre todo les preocupa mucho qué viene después. Entonces se trabajó en mis derechos, quién es quién y qué me va a pasar. En texto, en cómic y en vídeo. Los tres, porque cada uno prefería o entendía mejor de una determinada manera. Si pasas, vemos un ejemplo del texto, y entonces este es un texto, no hace falta leerlo, es para que veáis que se trabajó en un texto para hacerlo más claro. Si pasas a la siguiente, un poco por la hora, que me estoy extendiendo demasiado como siempre, veis un caso de cómic muy sencillito, donde esto mismo, ese mismo derecho, estaba contado así, como entre dos jovencitos que se contaban el derecho. Y el siguiente está en formato vídeo, y entonces aquí pongo los enlaces, os pongo las dos cosas, QR y enlace, ¿no? Entonces, si alguno coge la cámara, veis cómo queda cada una de estas cuestiones en el quién es quién, el que me va a pasar y cómo son los derechos. Entonces, esto se ha trabajado desde la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue un proyecto precioso y también testado con chicos.
Luego, valiosas ayudas, porque, bueno, como ya en la sesión habéis hablado con Susana del sistema ArtText, que es un proyecto de la UNED dirigido por Iriada Acuña y del que estamos orgullosos. Yo creo que es para estar orgullosos en toda España, porque ayuda a la clarificación y a que no tengas que quebrarte mucho la cabeza, porque tú metes ahí tu información y te la genera clara. Pero bueno, tenemos el ChatGPT. El otro día vi que DeepL había sacado un DeepL Write. Ahora lo pongo. Entonces, mira, vamos a ir pasando. Aquí yo le he pedido a ChatGPT, digo, escríbeme este primer párrafo de arriba es de una directiva europea. Entonces le digo, escríbemelo claro, ¿no? Y le pongo... Y entonces lo que hace es... se ve... el primer párrafo no tiene un punto, el segundo tiene 3, o sea, son 3 oraciones. Esto te lo ha hecho y es bastante bueno. No digo confiable 100%, ¿eh? Yo creo que siempre cualquier cosa, y más una técnica, necesita una revisión posterior. En este caso del jurista y del lingüista que te dijera, está queriendo decir lo que dice. Ojo, a nivel lingüístico, que me importa, siempre veo al otro profesional como la otra cara de la moneda. Si pasamos, en fase de desarrollo está este DeepL Write, que se puede incluir, está en inglés y en alemán, pero la idea por lo visto que tienen es hacerlo en otros idiomas, con lo cual a la izquierda se ve un texto, a la derecha es aquello que te puede ir modificando. Entonces lo que vemos es que la inteligencia artificial, igual que tiene sus oscuridades, o sea, su lado oscuro, ¿no? El lado oscuro de la fuerza como en Star Wars, pues también tiene su gran ayuda. Más cosillas, pasamos. Bueno, aquí es simplemente para, como he sacado la inteligencia artificial, acaba de salir en Europa el primer, bueno, y es propuesta de reglamento que va a regular la inteligencia artificial y tiene un artículo que a mí me ha gustado que lo saquen porque es un artículo que se llama Transparencia y comunicación a los usuarios. O sea, en el fondo todos somos usuarios de todo y hay algo, un artículo, el artículo 13 de esa propuesta que es la primera en el mundo que se hace de regulación grande de la inteligencia artificial, en el que pide que toda la información que se pueda destinar a los usuarios sea, dice, concisa, completa, correcta y clara. ¿Vale? Dice, porque tiene que ser pertinente, comprensible y accesible para todos los usuarios. Entonces, bueno, ahí vemos que hay una regulación y para ir terminando, pues pasamos de diapositiva y nos queda pues ya simplemente la conclusión. Aquí yo me quedaría con ese compromiso social y ético es para emisores y para receptores. Decíamos que solamente desde la claridad nos vamos a poder comunicar teniendo en cuenta que tenemos que hacer o contribuir a una sociedad realmente inclusiva que nos facilite la comprensión porque promueva la transparencia y las relaciones entre personas de modo individual y de manera colectiva, porque nos va a evitar conflictos, porque va a evitar que terminemos en los juzgados por cuestiones que son mínimamente de diferencias de opinión, porque va a fortalecer nuestra autonomía y porque conlleva respeto, compromiso y consideración para todos. Hay que procurar finalmente una comunicación clara porque es una exigencia de justicia. Decía Aristóteles que lo justo o la justicia es la virtud más perfecta y hay que aspirar a ella y de un modo muy especial por el mundo que nos rodea más allá de nosotros mismos. Y con esto, que sé que me he pasado mucho de tiempo, pues os doy las gracias y comentamos lo que queráis. No nos pasábamos tanto, estamos bien de tiempo, estamos perfectos, sí. En serio. No, súper interesante. Te quería hacer una pregunta, bueno, es un tema lateral al que de lo que venías hablando en relación con el tema de salud. Y en realidad también yo lo pensaba por el lado de derecho.
te lo cuento porque justamente mi pregunta viene porque acá en Argentina esto no está pasando y si llega a pasar es el nivel de posgrado. ¿Hay algún tipo de intención académica de las universidades por implementar o por poner en los programas de las carreras algo en relación con el lenguaje claro, tanto en carreras como medicina o como en derecho? Yo Como creo plan de que, carrera, te digo, como una materia más, no sé, tenés derecho penal y tenés lenguaje claro. a ver, aquí en España cada una está haciendo lo que le parece bien. Digamos que no es una política pública esa implementación. Entonces, cada universidad está siendo autónoma en decidir qué hace y qué no hace. Yo no sé el caso de Argentina, pero aquí, por ejemplo, y te hablo de mi universidad, lo que tenemos es un diploma añadido a los estudios de todos los alumnos que se llama de habilidades profesionales, comunicativas y personales. Dentro de la comunicación, lo que se habla más bien es de comunicación correcta. Dentro de la corrección hay una parte que deriva en la claridad, pero realmente algo como tal, como comunicación clara, yo no lo suelo ver. Yo creo que en Argentina vais como a 300 pasos por delante, yo creo que ya del mundo. Porque dice que no, Carmen. Carmen, porque eres muy exigente, pero de verdad que lo que ha pasado en Argentina para mí es un fenómeno extraordinario, y no lo digo porque esté hablando ahora con vosotros, es que yo no he visto un país que en tan poco tiempo haya pegado un salto de nivel olímpico, de prácticamente preocuparse pues a nivel individual determinadas personas, pues como tú hacías o pues como Nuria, a preocuparse de manera social. Eso yo no lo he conocido en ningún otro país. Decidme. Me parece, y creo que Carmen va a coincidir conmigo, que lo que hay es un empuje muy grande de política pública, pero a nivel académico las universidades sí están muy atrasadas. Yo hablo de la experiencia de mi universidad y la materia de lenguaje claro es optativa. Por lo tanto, y la verdad que poder comunicarse con claridad con la ciudadanía no debería ser algo optativo, debería ser algo obligatorio. Entonces, Sí. nuevamente, me parece que la cuenta pendiente la tienen las universidades, porque desde la política pública, desde el Estado se han hecho bastantes avances, sobre todo el gobierno de la ciudad, que de lo que puedo hablar es lo que conozco. El programa es bastante completo, no se queda en uno o en dos actividades, no, es un trabajo realmente integrador, pero en las universidades todavía falta. Y desgraciadamente aprender a comunicarse no es algo que se pueda aprender ni siquiera con una materia, o sea, en 6 meses, que es lo que generalmente lleva acá una materia específica de una carrera universitaria, pero sí por ahí empezar a trabajarlo desde antes, porque vos comentabas que en España tienen problemas de lectoescritura. Acá tenemos una alfabetización muy alta, pero un nivel de comprensión lectora muy baja a nivel de educación secundaria. Y eso sale año tras año y es algo sobre lo que no se hace. Entonces, si estamos preparando profesionales que no van a, que solamente se les va a fortalecer en sus materias o en sus disciplinas específicas y no en la forma de comunicarse, ahí es donde estamos fallando, me parece. Ay, qué bonito lo que dices. Sí, yo quería decir que acá pasa algo raro a nivel universidad, ¿no? Los profesores se quejan de los alumnos, de cómo escriben, pero no asumen como que sean ellos los que les tienen que enseñar, como si tuvieran que haber aprendido a escribir en algún lugar, en algún momento. Iluminación. Claro, y entonces entran sin saber escribir textos académicos. Los profesores dicen, ay, pero no saben escribir textos académicos, no saben escribir una monografía, no saben lo que es el plagio, pero nadie les enseña. Tal herramientas. Y a esa dificultad se añade que las editoriales jurídicas consideran que no tienen que corregir absolutamente nada. Eso es mortal. Y entonces publican, o sea, ni hablemos del plagio, porque hay artículos publicados que son plagio.
y algunos sobre propiedad intelectual, lo cual es el colmo del colmo. Pero es como que el que publica sabe, y no solamente sabe el tema, sino sabe escribir sobre el tema, y no es lo mismo. Entonces, hay artículos que pueden tener mucho interés desde el punto de vista del contenido, pero que están escritos muy mal. Entonces, esos alumnos que no saben escribir textos académicos, nunca les van a enseñar a escribir textos profesionales, leen textos que están mal escritos y que no solamente no son claros, sino que están mal escritos. Entonces, es muy, muy difícil. Entonces, yo entiendo y comparto con vos, Cristina, esto de que cada profesor debe involucrarse en enseñar a escribir a sus alumnos, porque me parece que la mejor forma es que enseñar a escribir como una parte del aprendizaje, escribir sobre los textos de la propia materia, ¿no? Pero acá estamos más atrás todavía. O sea, ni siquiera saben escribir textos académicos, no saben escribir textos profesionales, los profesores que les corrigen los parciales y los trabajos académicos no escriben bien. Entonces, por algún lado hay que empezar teniendo un objetivo por ahí a largo plazo de involucrar a esos profesores en carrera docente, que sea que la forma de escribir clara y correctamente sea una habilidad evaluable, o algún premio que te dé más puntos en los concursos a los jueces, algo por el estilo, que es lo que decía la comisión dentro de las recomendaciones. Pero acá estamos, o sea, esto sí explotó a nivel políticas públicas, como dice Valeria, pero a nivel escritura hay muchos abogados que escriben sobre el lenguaje claro y dicen, no hay que usar muchos gerundios, y en el párrafo que dice, sí, no hay que usar muchos gerundios usaron 4 o 5. Entonces, y la universidad no le cuida la editorial no le cuida la espalda como para decir, mira, te corrijo esto porque te estás contradiciendo. Pero si es que no nos corrige, o sea, te estaba escuchando, Carmen, y aparte de quererte y admirarte, es que me estaban entrando como llamas, o sea, soy un emoji en llamas ahora mismo. Lo que habéis dicho las dos, porque es que no nos corrigen, es que podemos escribir. Yo hoy día, ¿cómo pueden tener las editoriales la cara dura de que les mandemos libros y no nos los corrijan? Y te dicen, revísatelo, hazte la última revisión. Y si es que ya no sé qué corregirme, si es que yo no soy lingüista, entonces necesito que el lingüista me haga la revisión, porque a mí lingüistas me han ayudado muchísimo a ver que lo que yo estaba diciendo no era lo que yo creía que quería decir. Es que eso estaba nada más que en mi imaginación, y cuando me han dicho, esto es una basura, es que, bueno, ha sido duro, pero me ha ayudado a reformular y a sacar aquello que yo tenía en la mente, pero no sabía trasladar. Y los necesitamos. ¿Y cómo puede haber editoriales hoy día tantas que no tengan correctores? Yo es que alucino. Es que me parece que tampoco se ha puesto el foco en que por qué es compleja y oscura la escritura jurídica. Porque se leen a ellos mismos todo el tiempo. Al momento de hacer un escrito, rehacen con sus mismos términos, o rehacen un archivo anterior, entonces lo reformulan, y los estudiantes leen ese tipo de materiales para aprender a escribir. O sea, aprenden a escribir resoluciones mal escritas. Entonces, y leen queriendo parecerse a esos que además leen. Sí, porque creen que ese es el modelo. Entonces, a mí me gusta cuando el tema de ISO, yo creo que nos hace aterrizar a todos un poco en el sentido de, fijaos qué sencillito lo que nos están diciendo como recomendaciones. Y eso es escribir claro o hablar claro, porque lo podemos adaptar en el fondo. Pero la cultura no nos ha ayudado en el sentido de que en las universidades nos han dicho, no hablas como un abogado, no escribes como un abogado. De hecho, yo alguna vez que he mandado artículos académicos que he intentado esforzarme por ser clara, y ser clara me refiero a palabras que no requerían de un tecnicismo, utilizar otras más sencillas. Y a mí algunos de los revisores de pares ciegos me han dicho, la escritura es demasiado clara, pero como algo negativo.
Y yo, o sea, yo me estaba encogiendo las carnes porque digo, esto no está pasando. Pues sí, está pasando, está pasando. Y hay una cosa que decía Valeria, digo, tiene toda la razón. Y además me ha recordado a una de mis filósofas favoritas, Adela Cortina, porque cuando has dicho, esto tenía que estar en el núcleo, no debería ser optativo, digo, totalmente. Hace poco escuchaba a Adela hablando de la responsabilidad. La comunicación tiene que ser un factor elemental de esa responsabilidad social. Pero es que a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos educando y en nuestros propios currículum no hacemos que esa comunicación, que es la base de todo, eso sea nuclear. No lo hacemos, o sea, no hemos podido avanzar porque, bueno, pues como todo tiene su tránsito en la vida, todavía no se nos escucha o parece que el altavoz todavía lo tenemos pequeñito para que sí llegue a ser nuclear. Y a nosotros nos pasa una cosa, estamos en la universidad, pero ¿y si esos chicos vinieran entrenados desde primaria, desde infantil o como se llame en cada país, para que sí se aprenderan a comunicar claramente? Y nosotros que al final lo único que ponemos es el tejado de la base educativa, pero ¿quién ha puesto los cimientos? Si los cimientos te vienen complicados, es muy difícil que el chico o la chica en la universidad se te transforme por ósmosis de un profesor o dos que tenga claros. Entonces, hay que ir desde la educación inicial para que todo el mundo esté embebido de esta idea, para que cuando nos llega a nosotros el arbolito aún tengamos alguna posibilidad de que sea flexible, porque si no nos pasará pues como a estos que desde el principio ya vienen, digamos, viciados o intoxicados de algo que luego es duro corregir. Tal cual. Bueno, muchachas, hemos explorado bastante el tema del lenguaje claro. Cristina, has dejado, creo que, un sembradero de inquietudes para que la gente empiece a explorar y profundizar y rever desde sus propias experiencias lo mismo que vos estás contando, y abriste un montón de vías de reflexión y de solución que están buenísimas. Nos vamos a ver la semana que viene ya con otra exposición más de lenguaje claro. Los jueves, recuerden que a las 18, siempre vamos a tener un expositor en este ciclo. Y también una cosa importante que me dijo Vanina se tuvo que desconectar por un tema que andaba mal la internet en su oficina. A partir de la semana que viene ya van a estar subidos todos los videos de los expositores anteriores, así que ya les digo, a partir de julio van a tener, a partir de la semana que viene específicamente, van a poder ver todas las conferencias. Si quieren reverlas o si quieren ver las que se perdieron, van a tener esa posibilidad. Así que, bueno, Carmen, Vale, gracias por acompañarme en este encuentro, que la verdad que fue un placer. Vanina, gracias también por generar todo esto. Y Cristina, yo voy a ser siempre una eterna agradecida. Yo creo que lo conté la otra vez. Yo soy tu fan. Y yo vuestra. Esto es muy bonito. Siempre aprendo un montón, siempre me llevo un montón de ideas para pensar. Así que, nada, como siempre, mil gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos estamos viendo la próxima. Que estén todos muy bien. Muchas gracias.